Otra simiente. Otra esperanza. Génesis 4:25 al 26. Parecía que la historia se había roto para siempre. Abel estaba muerto, Caín estaba errante, y el Edén estaba cerrado. Pero Dios siempre escribe más capítulos que los que el pecado intenta borrar. Cuando la línea justa fue interrumpida por un asesinato, el Creador sembró otra semilla, no en la tierra, sino en el vientre de la promesa, y nació Set, el hijo que no solo reemplaza al hermano caído, sino que reactiva el plan que el infierno creyó abortar, porque la historia de Dios no se interrumpe, se redirige. Y lo que parecía un final, era el inicio de un linaje que traería al Mesías. Lo que Caín intentó enterrar con sangre, Dios lo levantó con vida. Así, el Creador le recordó a la humanidad: el pecado puede interrumpir tu camino, pero no puede detener mi propósito. Génesis 4:25 al 26, versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Versículo 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El nacimiento de Set, Shet, viene de la raíz Shit, que significa poner, colocar, establecer, designar con propósito. No es un nombre casual, es un acto profético. Dios colocó una nueva base. Eva dice en Génesis 4:25, Ki Shatli Elohim Sera Acher, porque Dios me ha establecido otra descendencia. Sera. Semilla, descendencia, portador de futuro. Acher. Otro, diferente en naturaleza, no una copia del anterior. Esto no es sustitución biológica, es restauración mesiánica. Set es un punto de reinicio para la promesa de Génesis 3:15. La simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Lucas 3:38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Conecta a Set con la genealogía directa de Cristo, cerrando el arco redentor desde Adán hasta Jesús. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. La imagen es la misma. Un tronco aparentemente muerto, del que Dios hace brotar vida. En genética, cuando una línea de descendencia sufre una pérdida irreversible, la continuidad depende de un nuevo portador del material genético clave. Si se pierde, la cadena se extingue. Si se preserva, el linaje sobrevive. Set es el portador de la cadena mesiánica que preservará la promesa hasta llegar al Mesías. La narrativa bíblica no pretende ser un registro arqueológico de todos los hijos de Adán, sino el hilo selectivo de la redención. La ausencia de evidencias físicas no elimina su valor teológico, del mismo modo que en genética histórica no siempre se conserva material de todos los ancestros, pero sí se rastrea la línea que porta el legado esencial. La Biblia contrapone dos trayectorias. 1. Línea de Caín, marcada por Nakam, la venganza, el orgullo y la construcción de civilización sin altar. 2. Línea de Set, marcada por Kara Beshem Jehová, la invocación del nombre de Dios. Esta dicotomía atraviesa toda la Escritura. Dos ciudades, Enoc de Caín versus Jerusalén de Dios. Dos pueblos, los que confían en la fuerza humana versus los que dependen de Jehová. Dos destinos, autonomía sin Dios versus comunión eterna. Hebreos 11:4 al 7, versículo 4. Por la Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 7. Por la fe. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Abel y Enoc, descendiente de Set, son presentados como modelos de fe que agradan a Dios.
Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El destino final es la ciudad santa, donde solo entran los inscritos en el libro de la vida, herederos de la línea de la fe. En arqueología, civilizaciones como Sumeria o Mohenjo-Daro lograron avances técnicos impresionantes, pero colapsaron por corrupción moral, violencia interna y falta de cohesión espiritual. El linaje de Set demuestra que el verdadero legado no se mide en construcciones, sino en transmisión de fe y obediencia. La civilización puede prosperar sin religión. Set no es necesario para explicar el progreso humano. La Biblia no niega el progreso técnico sin fe. Lo que muestra es que ningún avance material garantiza redención o eternidad. La línea de Set no es la historia de los más civilizados, sino de los que preservaron la promesa del Salvador. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Kará, Beshem, Jehová. Kará. Más que decir, implica clamar, proclamar públicamente, invocar con intención de conexión real. En textos bíblicos, Kará implica urgencia y dependencia. Salmo 50:15. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Beshem. En el nombre. Pero en la mentalidad hebrea, el nombre no es una etiqueta, sino la naturaleza, autoridad y reputación de la persona. Jehová. El nombre del Dios del pacto, autoexistente, el que es, era y será. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Por lo tanto, significa proclamar públicamente la autoridad y el carácter de Dios, buscándolo como fuente y Señor. No es misticismo vacío, es una declaración de alianza y dependencia. Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Marca el primer avivamiento comunitario registrado. No es solo fe individual como la de Abel, sino adoración organizada, pública y consciente. Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Conecta invocación con salvación, mostrando que no es mero rito sino acceso a la redención. Romanos 10:13. Pablo aplica Joel al Evangelio, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, señalando continuidad entre la fe antigua y la gracia en Cristo. Salmo 116:17. Te ofreceré sacrificio de alabanza, e invocaré el nombre de Jehová. Invocación y adoración son inseparables. En estudios de antropología de la religión, el acto de invocar públicamente a una deidad marca el paso de la religiosidad difusa a una identidad espiritual comunitaria. En muchas culturas antiguas, el surgimiento de cultos públicos dio origen a cohesión social, leyes comunes y códigos morales. Aquí, la comunidad de Set no se organiza en torno a una ciudad como la de Caín, sino en torno a un nombre, lo que en términos sociológicos equivale a una cultura centrada en lo divino. Movimientos espirituales modernos generan identidad colectiva, pero aquí la diferencia es que el centro no es una ideología humana, sino la revelación divina. En neurociencia de la espiritualidad, investigaciones como las de Andrew Newberg, Neurotheology, muestran que prácticas repetitivas de invocación y adoración activan áreas cerebrales asociadas con empatía, toma de decisiones y sentido de propósito. Un antropólogo ateo podría reducirlo a un efecto psicológico, pero la teología bíblica sostiene que estos cambios son respuestas físicas a realidades espirituales. Perspectiva atea y respuesta teológica. Ateo. Esto solo prueba que en esa época hubo un cambio cultural. No significa que realmente se conectaran con un Dios real. Respuesta. Desde la cosmovisión bíblica, lo cultural es consecuencia de lo espiritual. El texto no solo describe un cambio social, sino el inicio del linaje de la promesa que culminará en Cristo. Lucas 3:38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios.
El valor de este evento no depende de hallazgos arqueológicos, sino de su conexión ininterrumpida con la narrativa mesiánica que atraviesa toda la Biblia. Contraste Caín-Set. O Caín edificó una ciudad, seguridad en muros humanos. O Set edificó un altar, seguridad en la presencia de Dios. Esto inaugura dos formas de progreso humano. O civilización sin altar, progreso material pero vacío espiritual. O adoración comunitaria, progreso espiritual que trasciende la historia. Cuando Abel cayó, Dios levantó a Set. Cuando la fe parecía extinguida, Dios encendió un nuevo altar. Cuando la línea justa fue cortada, Dios injertó otra rama, y así el nombre de Jehová volvió a ser invocado. La historia no terminó con un asesinato, continuó con una promesa. Porque siempre que el pecado arrasa, Dios planta. Siempre que la violencia ciega, Dios siembra. Y de esa semilla nació un linaje. Y de ese linaje nació la esperanza. Su nombre es Jesús, el que aún hoy recibe la voz de los que invocan su nombre para salvación.